Muy buenas tardes, estimados amigos de todo el Perú y de la región La Libertad. Hemos llegado el día de hoy, sábado 20 de julio, a los últimos temas de esta serie dedicada a la educación matemática. Al finalizar los dos últimos temas que abordaremos el día de hoy, hay algunos anuncios que hacerles con respecto a esta serie. Pero mientras tanto, vamos a comenzar sin más preámbulos con los dos temas de hoy. El primer tema, en realidad el tema 10 de esta serie de educación matemática, está dedicado a función cuadrática, función exponencial y trigonométrica. Estos temas cubren diferentes aspectos del temario dirigido a profesores del nivel secundario de la educación básica regular, profesores que el día de mañana 21 van a rendir su examen de nombramiento y para el cual desde ya les deseamos los mayores éxitos. Bien, vamos a tocar entonces temas de esa serie dedicada a las funciones. En nuestras últimas charlas, que hemos debido discontinuar por motivos técnicos, habíamos estado trabajando acerca de funciones y ahora nos dedicaremos a algunos tipos específicos de ellas. Como siempre, empezamos mostrando algunas preguntas del examen de nombramiento del año pasado que nos van a servir para guiarnos en nuestro trabajo. Bien, por ejemplo, en el examen del año pasado hay esta situación, ¿no? Una docente pidió a sus estudiantes que resolvieran la ecuación x al cuadrado menos 4x más 3 igual 0, haciendo uso de una representación gráfica de su solución. Amelia, una de las estudiantes, presentó la siguiente solución, ¿no? Dice, la ecuación tiene 3 raíces, el conjunto de solución es 0, 1, 3. ¿Cuál de las siguientes alternativas expresa el error en el que incurrió la estudiante? Lo veremos después. Necesitamos conocer, ¿no? ¿De qué trata la representación gráfica? ¿Qué relación tiene con una ecuación? Algunas cosas las hemos ido adelantando ya en los temas anteriores, pero ahora es bueno recordar algunas cuestiones, ¿no? También tenemos el siguiente caso también corresponde a una función cuadrática. Dice, un docente tiene como propósito evaluar el logro del siguiente desempeño. Justifica si un gráfico corresponde a una función cuadrática dada. Ustedes ven la forma de la función, ¿no? Y hay una serie de elementos. En el número 86, en la pregunta 86 del año pasado, el examen de nombramiento para profesores de secundaria, también hay aspectos acerca de función cuadrática, lo cual no es una novedad, no es una sorpresa, porque a nivel internacional la función cuadrática es una de las funciones que tiene mucha importancia en el estudio, durante el estudio de la educación secundaria en diferentes países del mundo. Y también es una de las que tiene a veces mayores dificultades para los estudiantes y también para nosotros como docentes. El 89 es muy interesante, la pregunta 89, porque nos preguntan si esa gráfica corresponde a una de las situaciones que aparecen en las alternativas, ¿no? Entonces, todas las preguntas que estamos viendo ahora necesitan ser abordadas teóricamente con los conceptos correspondientes. Para empezar, recordemos algunos conceptos que hemos venido dando a lo largo de estas sesiones. Por ejemplo, si hablamos acerca de función, en una carrera de 100 metros planos, que era la situación que en una sesión de esas planteamos, ¿no? Si entendemos como función una situación descrita en una carrera de 100 metros planos, el dominio de la función corresponde al grupo de atletas, o correspondería al grupo de atletas que compite en esta carrera. El rango de la función es el lugar que ocupa el deportista en el cuadro de calificaciones tras la competencia. Pero de tal manera que para que esta carrera constituya una situación que dé origen a una función, deben cumplirse dos condiciones. La primera es que no puede haber excepciones, lo que indica que todos los atletas tienen un lugar en el orden de mérito. Y la segunda es que no haya ambigüedades, lo que significa que un deportista tiene un solo lugar en el cuadro. Dos atletas no pueden compartir un lugar en este. Dos atletas sí pueden compartir un lugar en este, pero un deportista no puede tener diferentes lugares en el cuadro, ¿no? Se entiende que un deportista no puede llegar a la vez en quinto y sexto lugar, ¿verdad? Pero dos atletas sí pueden llegar ambos en el quinto lugar. Entonces, esas dos condiciones deben cumplirse cuando hablamos de función. No hay excepciones y no hay ambigüedades. Al hablar de función, hemos visto que hay diferentes tipos de funciones. Una de ellas es la función lineal afín.
El significado gráfico de la solución de una ecuación lineal, ¿cuál es? Por ejemplo, nos piden resolver la ecuación 2x más 8 igual 0. ¿Cuál es el significado gráfico de la solución de esa ecuación lineal? El significado gráfico consiste en encontrar el punto de intersección de la recta y igual 2x más 8 con el eje x, que en este caso corresponde a x igual menos 4. O sea, cuando hablamos de la solución, el significado gráfico de la solución de una ecuación lineal, nos están preguntando en realidad por la intersección de la recta, de la función asociada a dicha ecuación, la intersección de esa recta con el eje x. Donde esté esa intersección constituye la solución de la ecuación planteada. Sin embargo, no debemos olvidar que siempre se debe indicar en qué conjunto numérico se resuelve la ecuación. Por ejemplo, la ecuación 2x más 8 igual 0 es una ecuación que no tiene solución dentro de los números naturales, sino dentro de los enteros. Entonces, es importante que eso lo tengamos en cuenta cuando planteemos ecuaciones a nuestros estudiantes y cuando en los exámenes sucesivos, ¿no?, nos digan, resuelve la ecuación en tal conjunto numérico, de los naturales, los enteros, los racionales o lo que el problema plantease. A su vez, el significado gráfico de la solución de una inecuación lineal, como 2x más 8 menor que 0, por ejemplo, ¿a qué se refiere? 2x más 8 menor que 0 nos menciona o nos sugiere, nos indica que debemos nosotros incluir toda aquella zona del plano que se encuentre hacia la izquierda del intercepto de la recta 2x más 8 con el eje x. En este caso, estamos hablando de toda la zona del plano comprendida desde el menos 4, que era el corte con el eje x, hacia la izquierda, ¿no? Y si habláramos de resolver la ecuación 2x más 8 mayor que 0, estamos mencionando entonces la región del plano que se encuentra hacia la derecha de x igual menos 4. Bien, con esos conceptos previos que hemos venido manejando acerca de lo que corresponde a dominio y rango de la función, a lo que significa resolver una ecuación lineal, a lo que significa resolver una inecuación lineal, vamos ingresando a lo que corresponde a función cuadrática. Algunas cuestiones que hemos visto hace un momento se mantienen, como por ejemplo los conceptos de dominio, rango y de función misma. Algunos significados también. Cambia la caracterización de cada función. Hablemos de función cuadrática. Bueno, la definición formal, estimados colegas, ustedes la conocen, ¿no? Yo la conozco. Una función f de r en r se llama cuadrática cuando existen números reales a, b, c con c distinto de 0, tales que f de x igual a x al cuadrado más bx más c para todo x pertenece a r. Se entiende que si yo pusiera a igual 0, esta función cuadrática dejaría de existir, ¿no? Los únicos valores que pueden tomar el valor 0 son, los únicos parámetros que pueden tomar el valor 0 son b y c, más no a. El coeficiente del término cuadrático no puede tomar ese valor. Bien, el estudio de estas funciones tuvo posiblemente su origen en la solución de ecuaciones de segundo grado. O sea, al parecer, el concepto de ecuación de segundo grado es más antiguo que el de función, dado que este tipo de problemas de ecuaciones de segundo grado, estos problemas fueron hallados en su forma más primigenia, en su forma más cruda, por así llamarlo, en la antigua Babilonia. Por ejemplo, en Babilonia ya era conocido un problema como este: hallar dos números conociendo su suma y su producto. O en términos geométricos, como lo podríamos conocer ahora y seguramente muchos colegas, así es como lo conocemos, ¿no? Determinar los lados de un rectángulo conociendo el semiperímetro y el área. Bien, entonces es un problema muy antiguo, de origen babilónico posiblemente, ¿no? Como muchas otras cosas que hoy utilizamos y que a veces atribuimos al Renacimiento europeo, atribuimos a los griegos, atribuimos a los romanos, cuando en realidad el origen de estos conceptos matemáticos en muchos casos es asiático o africano, ¿no? Hay muy buenos libros al respecto que nos muestran cómo es que esos conceptos científicos llegaron
desde Asia o desde África, vía Europa a nosotros. Bien, ¿cómo se caracteriza una función cuadrática? Quisiera que observemos la tabla que aparece ahí, ¿no? Esa tabla corresponde a una sucesión. Recordemos que una sucesión es una función donde el dominio está dado por valores naturales. ¿Sí? Por eso es que colocamos en esa tabla como valores de n 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Y mediante la regla de correspondencia n al cuadrado, f de n, ¿qué cosa es, no? 1, 4, 9, 16, 25, 36, 49, 64, ¿no? Como conocemos, ¿no? 1 al cuadrado, 1, 2 al cuadrado, 4, 3 al cuadrado, 9, y así sucesivamente. Observemos qué es lo que pasa en f de n. ¿Qué ocurre con los valores f de n? Observemos que para pasar de 1 a 4 hubo que sumar 3. De 4 a 9, 5. De 9 a 16, 7. De 16 a 25, 9. O sea, cada vez se añade 2 más a un sumando primo. Perdón, a un sumando impar, ¿no? 3, 5, más 3, más 5, más 7, más 9, más 11, más 13, más 15. ¿De acuerdo? Son sumandos impares. Ahora, estudiemos a los sumandos impares que hemos dado. Nos podremos dar cuenta que cada vez se añade 2, ¿no? Para pasar de más 3 a más 5, más 2. De más 5 a más 7, más 2. De más 7 a más 9, más 2. Y así sucesivamente. Entonces, ¿qué es lo que ocurre aquí? Puede ser que en el examen de mañana o en los exámenes que vengan sucesivamente nos presenten una función, nos presenten una tablita y nos pregunten, ¿esta tabla corresponde a una función cuadrática? La caracterización de la función cuadrática dada por Lajes, de quien me estoy guiando aquí, nos dice, para que la función f sea cuadrática, es necesario y suficiente que toda progresión aritmética no constante, como la dada por 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8 en nuestro ejemplo, para que toda progresión aritmética no constante como esa, sea transformada por f en una progresión aritmética de segundo orden, como 1, 4, 9, 16, 25, 36, 49 y 64 en nuestro ejemplo. Progresión aritmética de segundo orden significa lo que acabamos de ver hace un momento, ¿no? Esas imágenes de la función difieren entre sí mediante un número impar. Pero a su vez, estos números impares, estas razones impares, difieren entre sí en más 2. Es una progresión aritmética de segundo orden la que ocurre. Y cuando eso pasa, cuando yo puedo relacionar un valor de n natural, ¿no? Un valor de n mediante una progresión aritmética de segundo orden con valores f de n como los que tenemos en nuestro ejemplo, estamos ante una función cuadrática. Entonces, que no nos sorprenda si en nuestro examen o en alguna prueba, ¿no?, nos plantea una tabla con esas características. Deberíamos analizar y ver si es una progresión aritmética de segundo orden. Si lo es, estamos ante una función cuadrática, pero hay que tener cuidado con la definición. ¿Cómo graficar una función cuadrática? Conocemos que la gráfica de la función cuadrática es una parábola. Y algo que nos recomiendan siempre los autores que investigan en educación matemática, y algo que es bueno que también lo ejercitemos nosotros, es interpretar qué significa cada uno de los parámetros de la regla de correspondencia de la función cuadrática. Y si es posible aún antes de hacer cualquier operación con ella, frente a la regla de correspondencia, preguntarnos, ¿cuánto vale el parámetro A? ¿Y qué significa? ¿Cuánto vale el parámetro B? ¿Y cuál es su significado? ¿Cuánto vale el parámetro C? ¿Y qué significa ese parámetro? En nuestro caso, por ejemplo, el parámetro A. Cuando el parámetro A es negativo, la parábola se abre, entre comillas, se usa en un término coloquial, se abre hacia abajo. Por lo tanto, posee punto máximo. Cuando el parámetro A es positivo, la parábola se abre hacia arriba. Posee punto mínimo. En el caso del parámetro B, cuando el parámetro B es menor que 0, la parábola se desplaza hacia la derecha del origen. Cuando el parámetro B es positivo,
la parábola se desplaza hacia la izquierda del origen. En el caso del parámetro c, si c es menor que 0, la parábola tiene una intersección con el semieje negativo de y. Y cuando el parámetro c es positivo, hay intersección con el semieje positivo de y. ¿Sí? O sea, estas cuestiones deberíamos analizarlas nosotros aún antes de hacer cualquier operación algebraica, completación de cuadrados o lo que fuese, ¿no? Deberíamos hacerlo antes para tener una idea de cómo se va a esbozar la gráfica de esta función cuadrática. Sin embargo, hay otras características de la función que nos ayudan a graficar. En especial, cómo determinar las coordenadas del vértice de la parábola, que ya estamos viendo que corresponde a un máximo o a un mínimo de esta parábola en atención a los parámetros dados. Como ya indicamos antes, es necesario completar cuadrados. Todos sabemos que al completar cuadrados, en la regla de correspondencia de la función cuadrática, esta se transforma de tal manera que luego de completar cuadrados nos es más sencillo determinar las coordenadas del vértice h, k. Ahora, cuando a es mayor que 0 habíamos dicho que la función toma valor mínimo, tiene un mínimo. ¿Cómo encontramos ese mínimo, no? ¿Cómo encontramos el mínimo? Podemos encontrarlo aplicando fórmula. Cuando a es positivo, la función toma valor mínimo cuando x, cuando la variable x, toma el valor menos b sobre 2a. ¿Sí? O sea, el valor mínimo de la función es tal cuando a es positivo y reemplazamos en lugar de x menos b sobre 2a. De forma análoga, si a es negativo, si la parábola se abre hacia abajo, la función toma valor máximo cuando x es igual a menos b sobre 2a. Esto en el caso que querramos encontrar el máximo o mínimo de la función solo a partir de los parámetros que me dan. Entonces, ¿qué haríamos, no? Simplemente tomo menos b entre 2a y encuentro el valor, y con ese valor de x encuentro el máximo o el mínimo. Ahí hay que tener un poco de cuidado, ¿sí? Porque muchas veces los chicos en clase se confunden con esto. Tengamos cuidado con el vocabulario. La función toma valor mínimo cuando x es menos b sobre 2a y a es positiva. La función toma valor máximo cuando a es negativa y x es igual a menos b sobre 2a. Ahora, ¿cuál es el valor mínimo y cuál es el valor máximo respectivamente? Hay que reemplazar ese valor de x en la función y tenemos el mínimo o el máximo de acuerdo al caso, de acuerdo al valor de a. Otros conceptos importantes. Supongamos que tenemos tres puntos con coordenadas x1, y1, x2, y2, x3, y3. Y que son puntos no colineales, donde además los valores y1, y2 y y3 se obtienen a partir de los valores x1, x2 y x3 respectivamente mediante la regla de correspondencia de la función cuadrática. O sea, no son tres puntos cualesquiera, sino son puntos donde la ordenada y depende de la ordenada x de acuerdo con la regla de correspondencia de la función cuadrática. El teorema que nos da Lajes es que existe una y solo una función cuadrática que pasa por esos tres puntos, con las características ya mencionadas anteriormente. Una y solo una. A su vez, el discriminante de la función cuadrática es muy importante porque con el discriminante de la función yo puedo encontrar si la ecuación cuadrática ax cuadrado más bx más c es igual, tiene soluciones. ¿Cuántas soluciones tiene? Por ejemplo, ustedes lo sabemos, ¿no? Cuando el discriminante es igual a 0, hay una única raíz de la ecuación cuadrática. Cuando el discriminante es positivo, hay dos raíces reales distintas de la ecuación cuadrática. Cuando el discriminante es negativo, no hay soluciones reales para esa ecuación cuadrática. Estamos resolviendo dentro del conjunto de los números reales. Y aquí hay una cosa muy importante. Función cuadrática y ecuación cuadrática, así como función lineal y ecuación lineal,
Son términos relacionados, pero no son lo mismo. ¿Sí? No son lo mismo. En este caso estamos viendo, ¿no?, que la ecuación cuadrática es ax cuadrado más bx más c igual 0. ¿No? Y en base a ello podemos ver el discriminante. Son términos relacionados, pero no iguales. De tal manera que los conceptos de una pueden ayudarnos para trabajar los conceptos de la otra, como vamos a ver en un momento. Por ejemplo, tienen ustedes ahí gráficas de la función cuadrática donde se muestra lo que les he mencionado. Por ejemplo, para y igual 3x al cuadrado más 5x más 2. El valor de a, 3, es positivo. La parábola, la que aparece ahí en rojo, rosado, la parábola se abre hacia arriba, ¿no? Siempre usando el término coloquial. B vale 5. Como habíamos mostrado hace un momento, esa parábola corre hacia la izquierda. Y el número 2, que corresponde al valor de C, indica el intercepto, la intersección de la parábola con el eje Y justamente en 2. Y así podemos analizar cada caso. ¿Cómo encontramos las coordenadas del extremo de cada función? Completando cuadrados o mediante la fórmula que hemos indicado hace un momento, ¿no? Haciendo x igual menos b sobre 2a. En ese sentido, ¿qué significa gráficamente resolver una ecuación cuadrática? Resolver una ecuación cuadrática significa gráficamente encontrar los puntos de corte de la función cuadrática con el eje X, ¿no? Con el eje X. Hay muchas propiedades de la parábola que nos ayudan a eso. Hay muchas propiedades de la función cuadrática que nos ayudan a eso, ¿sí? Por ejemplo, tenemos ahí nuestra función y igual 3x cuadrado más 5x más 2, ¿no? Esa es nuestra ecuación, esa es nuestra función cuadrática. Y queremos ver los cortes que esta función tiene con el eje X. En otras palabras, queremos resolver la ecuación 3x al cuadrado más 5x más 2. Bien, entonces, ¿qué es lo que hacemos? Determinamos, por ejemplo, ¿no? Determinamos, por ejemplo, las coordenadas del vértice, que corresponde en este caso al mínimo valor de esta función, de esta parábola, el punto más bajo de esta parábola. Ese extremo, lo tenemos ahí las coordenadas, ¿no? Menos 0,83, menos 0,083, ¿no? Ahí está. Hay una propiedad importante en la parábola que justamente se relaciona o permite trabajar con función y ecuación cuadrática, y es que precisamente por el vértice de la parábola pasa el eje de simetría de la misma. El eje de simetría de la parábola, que en el ejemplo que estamos mostrando es justamente el eje de simetría, es la línea verde perpendicular al eje X. De tal manera que los dos puntos de corte de la parábola con el eje X son simétricos, o mejor dicho, un punto es simétrico al otro, teniendo en cuenta el eje de simetría dado por esa recta de color verde, que corresponde a x igual menos 0,83. En otras palabras, la simetría que existe entre los dos interceptos con el eje X es una simetría de tipo axial. De tal manera que, supongamos, nosotros conocemos cuál es solamente uno de los cortes de la función cuadrática con el eje X. Solamente una solución de esa ecuación cuadrática, o sea, solo un corte, podemos encontrar el otro corte mediante la simetría axial, imaginando que esa recta es un espejo y que el corte que hemos encontrado se refleja a través de ese espejo. Miren, qué útil es todo esto. Asimismo, la solución de una inecuación cuadrática se puede entender de manera similar a como lo habíamos estado viendo para una inecuación lineal, ¿no? Si hablamos, por ejemplo, de la solución de la inecuación cuadrática 3x cuadrado más 5x más 2 mayor que 0, nos están preguntando por toda aquella región del plano donde los valores de x, ¿no? Donde los valores de x me permiten generar valores sobre
la parábola, ¿sí? Que es justamente lo que vemos ahí. Perdón, sobre la parábola, lo que vemos ahí en la sección de color azul. Podemos observar que todas las dos alas o las dos secciones de color azul en nuestro gráfico corresponden a valores situados sobre la parábola, ¿sí? En tanto que la zona de color verde me indica valores de la función situados bajo la parábola. Como en este caso no estamos resolviendo para pares ordenados, sino solamente para valores en el eje X, los resultados son intervalos, ¿no? Todos conocemos que son intervalos. En este caso, por ejemplo, si me dicen, resuelva la inecuación 3x al cuadrado más 5x más 2 mayor que 0, yo voy a hablar de los intervalos que se encuentran a derecha y a izquierda de los dos puntos de corte de la parábola con el eje X. En tanto que si me piden resolver la inecuación 3x al cuadrado más 5x más 2 menor que 0, yo estaré refiriéndome solamente a los valores de x comprendidos entre los dos puntos de corte de esta parábola con el eje X. Notarán entonces que para resolver una ecuación cuadrática o una inecuación cuadrática, debemos conocer muy bien cuáles son los cortes de la función cuadrática con el eje X. Debemos aplicar conceptos de función para resolver ecuaciones e inecuaciones cuadráticas. Tal vez esto sea lo que hace que ese tipo de concepto al trabajar con los muchachos en secundaria sea un poco complicado, porque es como, yo lo llamaría como una especie de caldo, ¿no? Un espesado donde hay una serie de elementos y cada uno tiene su lugar, ¿no? Muchas veces confundimos y pensamos que confundimos los conceptos y no sabemos, por ejemplo, interpretar los valores de los parámetros, y a la hora de resolver la ecuación cuadrática todo se mezcla. Hay que poner cada concepto en su lugar, de función cuadrática, de ecuación cuadrática, y todo irá bien. Bien, luego de este concepto, arribamos a otro que también aparece en el temario: función exponencial. Muy bien, tienen ahí la definición formal, ¿no? Sea a mayor que 0, a diferente de 1. La función que va de los números reales a los números reales positivos es indicada por f de x igual k por a a la x. Cumple con las siguientes propiedades para cualquier x y pertenece a R, k mayor que 0, ¿no? Ahí están las propiedades. Ax por ay, a a la x por a la y es igual a la x más y, ¿no? Esa es la propiedad que corresponde al producto de potencias de igual base. A a la 1 igual a. Y voy a concentrarme sobre todo en la parte 3. En la parte 3. ¿Qué ocurre en la parte 3? En la parte 3 hay dos situaciones que ocurren cuando la base A, ya, no olvidemos las propiedades, la nomenclatura de potenciación. La base A, cuando la base A es mayor que 1, algo pasa con la función. En cambio, cuando la base A está entre 0 y 1, también otra cosa sucede. Vamos a verlo en la siguiente gráfica. Ahí está lo que les quería mostrar. Observen cómo son las bases. Por ejemplo, y igual 2 a la x. La base 2 es un valor mayor que 1, que corresponde al gráfico en línea azul. Y ustedes podrán observar que corresponde a una función creciente. En cambio, cuando la base está entre 0 y 1, o sea, es un número decimal como el que aparece en la línea roja, donde y es igual a 0,5 a la x, la función es decreciente. Eso hay que tenerlo muy en cuenta. Como también debemos tener en cuenta el valor de la constante k, que multiplica a la x, como hemos visto hace un momento, ¿no? Que dice k igual a la x. Ya, eso hay que tenerlo en cuenta. En ambos casos, ¿cuánto vale k? K vale 1. Y ustedes dirán, ¿y a mí de qué me sirve ese valor de k? ¿A mí de qué me sirve? Ahora lo vamos a ver. Esto lo hemos extraído del libro de Gaita, que es una matemática peruana quien trabaja con temas de educación matemática en la Pontificia Universidad Católica del Perú. Un uso bastante común de la función exponencial se encuentra en la medición del ritmo de crecimiento de poblaciones.
Cuando hablamos de crecimiento de población de seres humanos, de poblaciones de animales, de poblaciones de virus, de bacterias, ¿no? Un modelo que me ayuda a explicar, a describir y a explicar este crecimiento, el modelo está expresado mediante una función exponencial. Ese valor K que hemos visto hace un momento, ¿no? Que hemos visto hace un momento en la descripción de la función exponencial, ese valor K que se encuentra delante de A a la X, ese valor K ¿a qué corresponde? Corresponde a la población inicial. Para modelar una función mediante este tipo de situaciones exponenciales, debe haber un valor inicial. Eso corresponde K. También se utiliza este tipo de función para medir la velocidad de propagación de algún tipo de enfermedad, como también la depreciación del costo de un vehículo a través del tiempo y situaciones análogas. O sea, justamente lo que les comentaba hace un momento, ¿no? Para medir la velocidad de propagación de algún tipo de enfermedad necesitamos saber cuántas personas enfermas habían al inicio. Para determinar la depreciación del costo de un vehículo a lo largo del tiempo necesitamos saber cuánto costó ese vehículo al inicio. O sea, este tipo de función exponencial o una situación que requiere ser modelada con función exponencial necesita darnos un valor inicial a partir del cual se cuenta el crecimiento o el decrecimiento tal vez de la situación. Un ejemplo, ¿no? Dice, para julio del 2019 se estimaba que en el Perú existían 20,000 clientes que usaban los servicios virtuales del Banco ABC y que el crecimiento mensual sería del 2% para los siguientes meses. De acuerdo a lo indicado, ¿cuántos clientes de ABC en uso del sistema virtual se estiman para noviembre del 2019? Como podremos darnos cuenta en este ejemplo, nos dan una serie de datos. 20,000 es el número de clientes que existen en julio del 2019 y a partir del cual queremos ver el crecimiento hasta noviembre. Esos 20,000 clientes constituyen la cantidad inicial. El 2% es la razón de crecimiento del número de clientes que usan los servicios del Banco ABC. De tal manera que, como podremos ver en la tabla siguiente, planteamos el problema así. Al inicio, o sea, en el momento cero, en julio del 2019, hay 20,000 clientes. Pero mes a mes, esos 20,000 clientes van aumentando en la razón 2% que hemos indicado, ¿no? 2%. De tal manera que podrán darse cuenta ustedes que el número, que la cantidad de meses aumenta de uno en uno, ¿no? Mes 0, mes 1, mes 2, mes 3, mes 4. Pero el número de usuarios, ¿cómo aumenta? El número de usuarios aumenta prácticamente multiplicando la cantidad inicial y las siguientes cantidades cada vez por 1,02. ¿Sí? Primero había 20,000 al inicio, en el siguiente mes, agosto, hay 20,400, en el siguiente mes, septiembre, 20,808, en octubre, 21,224 y en noviembre, 21,648. Cada una de esas cantidades de usuarios se obtiene multiplicando por 1,02. Miren, por un lado el número de meses se obtiene sumando 1 y por otro lado el número de usuarios se obtiene multiplicando por 1,02. Y aquí viene algo muy importante para caracterizar a la función exponencial. Sea una función que va de los reales a los reales positivos, una función monótona creciente o decreciente, ¿no? A eso se refiere con la palabra inyectiva, que es creciente o decreciente. Sea una función tal que transforma, aquí viene lo interesante, que transforma toda progresión aritmética en una progresión geométrica. Toda progresión aritmética en una progresión geométrica. ¿Bien? Entonces, ¿qué ocurre? Observamos. Aquí era año, no es año, son meses, disculpen. Entonces, ¿qué ocurre? El número de meses va aumentando de uno en uno, pero el número de usuarios va aumentando, multiplicando por 1,02. Entonces, cuando una función tiene esas características que transforma toda progresión aritmética en una geométrica, y si ponemos k igual a f de 0, o sea, la cantidad inicial está en el momento 0, en este caso 20,000,
y el valor de A, la base, se obtiene dividiendo f de 1 entre f de 0, que en este caso es 1,02, cuando cumple esas condiciones tendremos la función modelada por una expresión exponencial. No olvidemos, K corresponde a la cantidad inicial, A es la razón de crecimiento, que en este caso se obtiene dividiendo f de 1 entre f de 0, o sea, 1,02. No es el 2% que hemos visto antes, sino es 1,02, ¿sí? 1 más 0,2. 1,002. Bien, seguimos. Entonces, vamos recordando. Una función cuadrática convierte o hace corresponder, ¿sí? Transforma, ¿no? Una función cuadrática transforma una progresión aritmética a una progresión aritmética de segundo orden. Cuando hablamos de una función exponencial, estamos hablando de una progresión aritmética que se transforma en una progresión geométrica, ¿sí? O sea, esta función exponencial transforma una progresión aritmética en progresión geométrica. Tengamos en cuenta esos conceptos porque los veremos después, veremos cómo se emplean. Siguiente función, trigonométrica. Bien, ¿cómo se caracteriza la función trigonométrica? Para caracterizar la función trigonométrica tenemos que utilizar el concepto de circunferencia unitaria, que es una circunferencia cuyo centro se encuentra en el origen de coordenadas, cuyo radio es 1. Bien, teniendo en cuenta este concepto, definimos la llamada función de Euler. La función de Euler nos indica que a cada número real t le corresponde el punto E de t con las coordenadas x, y bajo las siguientes reglas. Cuando t vale 0, el correspondiente, el valor de la función es dado por 1, 0. O sea, las coordenadas del punto B que podemos apreciar en nuestro gráfico. Si t es mayor que 0, se recorre sobre la circunferencia C, solo sobre la circunferencia C, a partir del punto 1, 0, o sea, a partir del punto B, un camino de longitud t, pero en el sentido antihorario, que vamos a considerar positivo. O sea, desde B en sentido antihorario sobre la circunferencia trigonométrica. Ese es el sentido positivo, antihorario. En cambio, si t es menor que 0, realizamos lo contrario. Partimos desde el punto 1, 0 y recorremos la circunferencia en sentido horario. Tengamos bien en cuenta esa diferenciación. Sentido antihorario del giro, hablamos de sentido positivo. Sentido horario del giro, hablamos de sentido negativo. Bien. ¿Cuál es la caracterización de la función trigonométrica? Las funciones seno y coseno son definidas para cada valor de t como, en lugar de hablar de par ordenado x, y, hablamos de coseno de t, seno de t. En otras palabras, x es igual al coseno de t, y es igual al seno de t, ¿y eso a qué corresponde? Son respectivamente la abscisa y la ordenada de cualquier punto E de la circunferencia unitaria. O sea, cualquier punto que nosotros tengamos en la circunferencia unitaria tiene coordenadas x, y, pero esas coordenadas x, y, ¿a quién corresponden? Respectivamente a coseno de t, del valor t, y seno del valor t. Hay otra característica que también es importante en la función trigonométrica, y es que esta función es periódica. Se habla de una función periódica cuando existe un número t mayúscula tal que f de t minúscula más t mayúscula nos da f de t. O sea, si tú le añades ese valor t mayúscula al argumento t minúscula, tienes el mismo argumento, ¿no? F de t. Aparentemente no hay cambio. El menor número t mayor que 0, para todo t que pertenece a R, se llama periodo de la función, ¿no? Las funciones seno y coseno son periódicas de periodo 2π. La función tangente, mientras tanto, posee periodo π. O sea, ¿y cómo nosotros lo podemos ver esto? Aquí, gráficamente.
Gráfica de la función seno. Observemos. En la gráfica de esta función seno, observemos que se ha descrito solamente un periodo. El periodo que está entre los intervalos 0 y 2pi. Porque después, si continuamos los giros en torno a la circunferencia trigonométrica, el valor de t aumenta, pero ¿qué ocurre? El trazo se repite, ¿cierto? Seguramente muchos colegas se habrán dado cuenta. A partir de 2pi continúa aumentando el valor de t y el trazo se repite una y otra vez, una y otra vez, una y otra vez, en periodos de 2pi. Esa es justamente la característica principal del periodo, la repetición del gráfico. Por eso es que en la práctica, cuando estudiamos este tipo de funciones, los estudiamos solamente en el primer periodo, el periodo básico, que creo que algunos libros le llaman, ¿no? En este caso entre 0 y 2pi. Algo parecido podemos decir del coseno, notarán aquí en los gráficos, ¿no? Que después de 2pi otra vez, ¿no? Viene el gráfico, ¿sí? Pueden notar eso, ¿no? Aumentamos valores a t después de 2pi y el gráfico continúa. Y con la tangente ya no es 2pi, sino ahora sucede lo que hemos descrito antes, pero con pi. Con la diferencia de que en la función tangente existen las asíntotas en menos pi medios y en pi medios. Algunos comentarios didácticos sobre funciones. Miren, bueno, ha pasado ya un buen tiempo. Hemos hablado de función en general, hemos hablado de función lineal afín. Hoy hemos hablado de función cuadrática, función exponencial, función trigonométrica. Seguramente hay quienes nos dicen, bueno, pero no son todas las funciones, faltan más. Correcto, faltan muchas. En realidad, sobre funciones hay mucho que decir y hay mucho que comentar acerca de esto. Hemos tenido que comprimir todo en muy pocas diapositivas, porque de lo contrario nunca terminaríamos. Y precisamente a eso queremos indicar en esos comentarios. La función es un concepto central en matemáticas, es por eso que hay tanto que decir sobre funciones. Y lo que hemos mencionado son solamente extractos, tal vez, no sé si sea lo más importante, pero sí lo más útil para los exámenes que vamos a dar después, ¿no? En especial las caracterizaciones. ¿Por qué son importantes las funciones? Adam Schaff fue un filósofo polaco muy importante dentro de la epistemología. Y Adam Schaff tiene una cita que justamente han utilizado estos autores, ¿no? Warren, Trigueros y Ursini. La función es un concepto central en matemáticas. Constituye la emancipación de conceptos numéricos previos. Miren, ¿qué tal concepto? Es la emancipación de conceptos numéricos previos, ¿no? O sea, para estudiar la función cuadrática, la función lineal, la exponencial o la trigonométrica, ¿no? ¿Cómo podríamos haberlo hecho sin las herramientas que nos da el concepto de función? ¿Qué? Número por número. Tablas inmensas como de repente se hacían en la Edad Media para calcular la altura de los astros, ese tipo de cosas, ¿no? ¿Se imaginan? Tablas de cifras tras cifra tras cifra. En cambio, con el concepto de función, teniendo bien definida la función, teniendo la gráfica, sabiendo cuál es el dominio y rango, sabiendo lo que significa cada parámetro y sabiendo cómo se caracterizan las funciones, nos emancipamos de los números que originaron en su momento a la función. Los babilonios no tenían una ventaja que nosotros sí tenemos ahora, o mejor dicho, nosotros tenemos una superioridad muy grande sobre los babilonios, y es que tenemos conceptos, hasta el momento, ¿no? Conceptos claros sobre función, tenemos gráficas de función, podemos jugar con las gráficas en estos softwares de geometría dinámica como GeoGebra y tantos otros más. Es una gran emancipación, es un gran salto emancipatorio el que hemos logrado, y por eso Adam Schaff tiene mucha razón en esta cita. Sierpinska es una didacta, es una investigadora que, bueno, hace un momento les expresé con mucho optimismo, con mucho entusiasmo eso de la emancipación, pero ahora Sierpinska nos pone los paños fríos y dice, cuidado, dice ella, la más importante concepción de una función es que se trata de la relación entre magnitudes variables. Si esto no es desarrollado, representaciones tales como ecuaciones y gráficos pierden su significado y se aíslan unos de otros.
Muy bien, las funciones nos emancipan de los números, pero si no tenemos en claro que la función no es más que una relación entre magnitudes variables, ecuaciones, gráficos, pierden significado y se aíslan unos de otros, ¿no? Será por eso tal vez que nuestros estudiantes a la hora de armar los gráficos no entienden por qué tienen que hacerlo, ¿no? Dicen, no, pero ¿por qué tengo que hacer esta línea de este modo y tiene que pasar por acá? Tal vez porque no hemos desarrollado esa relación, nos hemos olvidado mucho de los números. Pienso, es una idea, ¿no? Y hay que autocriticarnos y reflexionar sobre eso. En el sentido anterior, cobra importancia el uso de la tecnología para la enseñanza de las funciones, porque con la tecnología podemos relacionar magnitudes y gráficas, podemos cambiar tal o cual parámetro y podemos observar qué sucede con esa gráfica. En el caso particular de las funciones trigonométricas, Montiel, no recuerdo si es Gisela Montiel, creo, es una investigadora mexicana que tiene un trabajo muy interesante sobre funciones trigonométricas. Hace poco ha continuado, ha profundizado un poquito más ese trabajo en la reciente reunión latinoamericana de matemática educativa que ha tenido lugar hace una semana en La Habana, Cuba. Ella continúa investigando al respecto. Ella dice que en el caso particular de las funciones trigonométricas existe una clara diferencia de estas con las razones trigonométricas. Bien, eso es muy importante que nosotros lo dejemos en claro. Función trigonométrica no es igual que razón trigonométrica. Sin embargo, hay nexos, claro que hay nexos. Estos nexos, empero, podrían dificultar la comprensión de las funciones, en especial si no son bien definidos, ¿no? Lo que nos está pasando a muchos en este momento, por ejemplo, cuando enseñamos en quinto de secundaria, los estudiantes hemos arribado al concepto de función trigonométrica, pero muchos estudiantes todavía quieren seguir viendo el cateto opuesto, el cateto adyacente, la hipotenusa, ¿no? Cuando en realidad la función trigonométrica ya es un salto gigante con respecto al uso de un triángulo rectángulo, ¿no? Pero ese salto es un poquito complicado de llevar. Bueno, Montiel dice, en el sentido anterior, la autora propone estudiar la función trigonométrica como una cantidad cuya ley de variación describa un movimiento particular, en lugar de estudiar a una línea estática. O sea, Montiel nos propone que estudiemos a la función trigonométrica no solamente como una regla de correspondencia, sino como un concepto ligado a un tipo de movimiento. No estudiemos la línea del seno, del coseno como de por sí, sino ligado a un movimiento particular. Dicho movimiento se caracteriza además por dos cosas que Montiel las utiliza para afirmar su concepto de sentido trigonométrico. Ella le llama así sentido trigonométrico. Es un pensamiento, dice, especial. ¿Por qué? Porque hay dos cosas. La periodicidad de la función trigonométrica y su poder predictivo. Montiel nos dice que esas dos características tienen que ser insertadas al estudiar la función trigonométrica. La periodicidad y el poder predictivo. Algo dice que solo se puede lograr, o una de las vías fundamentales para lograr, es precisamente asociando la función trigonométrica con un movimiento particular. ¿Y cuál es el ejemplo clave que ella pone? O uno de los ejemplos que ella considera en su trabajo es el de la rueda de la fortuna, ¿no? Estas ruedas que vienen en las ferias o cualquier de repente otro fenómeno que emplee una situación análoga, ¿no? Para observar rasgos como el del periodo y de la predictividad, ¿sí? Estando tal cosa en tal punto de esta rueda, pasado tanto tiempo, llegará a este punto. ¿Y en qué te basas? ¿En qué te aseguras? ¿En qué te fundamentas? Justamente por la periodicidad y por las características de la función trigonométrica. Volvamos a las preguntas. Bueno, no he encontrado preguntas relacionadas a función trigonométrica aún, ¿no? En el examen pasado, pero a lo mejor es algo que viene el día de mañana o en un examen posterior. Bien. Tenemos esta situación, dice, una docente les pidió a sus estudiantes que resolvieran la ecuación x cuadrado menos 4x más 3 igual 0, haciendo uso de una representación gráfica en su solución.
Amelia, una de las estudiantes, presentó la siguiente resolución. Ahí la tienen, ¿no? Ahí está la parábola. Y ella dice, la ecuación tiene 3 raíces. El conjunto solución es 0, 1, 3. ¿No? 0, 1, 3. Dice, ¿cuál de las siguientes alternativas expresa el error en el que incurrió la estudiante? Claramente hay un error, ¿no es cierto? Claramente hay un error. A. Considerar la representación gráfica de una función cuadrática que no contiene las raíces de la ecuación cuadrática dada. No, porque sí están ahí las raíces. B. Considerar que una ecuación cuadrática tiene en cualquiera de los casos 3 raíces, es decir, creer que el conjunto solución está conformada por 3 elementos. Podría ser, ¿no? Podría ser, pero en realidad eso es muy vago. Vamos a ver ahora el punto C. ¿Qué dice aquí? Considerar que las raíces de una ecuación cuadrática están dadas por las abscisas de los puntos de intersección de la gráfica de la función y los ejes de coordenadas. Y el error está aquí, al considerar las abscisas. En otras palabras, el error fundamental que ha cometido Amelia consiste en que ella ha considerado también la intersección con el eje Y como una raíz de esa ecuación cuadrática, ¿no? No siendo ese el caso, sino solamente las intersecciones con el eje X, nada más. Entonces, ahí está el error fundamental cometido por Amelia. Un docente tiene como propósito evaluar el logro del siguiente desempeño. Justifica si un gráfico corresponde a una función cuadrática dada. Para ello selecciona la siguiente tarea, ¿no? Dice, el siguiente gráfico corresponde a la función f cuya expresión algebraica es f de x igual menos x al cuadrado más 2x menos 20. ¿Por qué? Para evaluar la respuesta, el docente ha elaborado una rúbrica, ¿no? Bueno, todos ahora estamos con la moda de las rúbricas y ahí aparece, ¿no? Esa rúbrica. Bien, dice, un estudiante respondió lo siguiente, dice, ¿no? La pregunta, recordemos, dice, justifica si este gráfico corresponde a la función cuadrática. Dice, el siguiente gráfico corresponde a la función f cuya expresión algebraica es tal, ¿por qué, no? Para justificar. Un estudiante respondió lo siguiente, sí, porque como el coeficiente de x al cuadrado es negativo, la parábola se abre hacia abajo. Además, cuando x es 0, y vale menos 20. Hasta ahí está bien. Sigamos. Y cuando y es 0, x vale 2 o 10. Miren, en la respuesta del estudiante se están poniendo en juego los significados de todos los parámetros y asimismo se está poniendo en juego el significado de... se está asociando con los conceptos de corte, ¿no? Con los conceptos de corte, con el eje X y con el eje Y. O sea, no es solamente decir, ya grafiqué y solamente vi el parámetro y nada más, sino está relacionando variables, está relacionando la variable X con la variable Y. Está indicando, ¿no? Cuando X es tanto, Y vale tanto, ¿no? Cuando Y vale tanto, X es tanto. Justamente lo que Sierpinska hace un momento nos pedía que tengamos cuidado con los estudiantes, ¿no? Que relacionen los valores de las variables. Recordar que las funciones son relaciones entre variables, entre magnitudes variables. Justamente aquí viene a cuento lo que Sierpinska nos estaba mencionando. Entonces, vamos a ver los niveles de esta rúbrica. Previo al inicio, no reconoce que la gráfica corresponde a la función dada. ¿Estamos ahí? No. En inicio, reconoce que el gráfico sí corresponde a la función y expresa puntos explícitos de la gráfica. No, no es solamente eso, no ha hecho mucho más que eso. En proceso, reconoce que el gráfico sí corresponde a la función y expresa puntos explícitos de la gráfica relacionándolos con la expresión algebraica de la función. Sí ha relacionado, pero ha hecho algo más. Logrado, dice, nivel logrado. Reconoce que el gráfico sí corresponde a la función y expresa puntos explícitos de la gráfica, así como características propias de esta, estableciendo relaciones con la expresión algebraica de la función. O sea, parece que no hubiese mucha diferencia entre los niveles en proceso y logrado, pero en realidad hay mucha diferencia. Porque el estándar, o el nivel, perdón, en proceso te indica que sí, pues no da algunos puntos, relaciona con la expresión algebraica y ya, ¿no? Bueno, pero el nivel logrado, ¿qué te indica? Te indica puntos
da puntos, te indica relaciones con la expresión algebraica, pero además te dice que muestra características propias de la gráfica, ¿no? O sea, las tres cosas: puntos, características de la gráfica y relaciones con la expresión algebraica. O sea, se relaciona aquí números con álgebra y con gráfica, o sea, completo. Es por eso que, en base a esto, y dado que el estudiante en efecto ha mostrado relaciones con la regla de correspondencia, ha expresado el significado de parámetros, ha indicado relaciones entre variables, podemos decir que él ha llegado al nivel logrado. Dice, el estudiante emplea conceptos provenientes del análisis de parámetros de la expresión algebraica, así como la determinación de la parábola a partir de 3 puntos normados por la regla de correspondencia. O sea, es completo, su observación es completa. Dice, ¿cuál de las siguientes alternativas presenta un procedimiento correcto para determinar las coordenadas del vértice en la representación gráfica de una función cuadrática? A. Identificar los valores de A, B y C en la función para determinar el valor de la abscisa del vértice a partir de la expresión menos B sobre 2A y la ordenada mediante el valor numérico de F de menos B sobre 2A. Correcto. Eso es lo que necesitamos para determinar las coordenadas del vértice de la representación gráfica de la función cuadrática. Correcto. B. Elaborar una tabla para el valor de x considerando números negativos, 0 y números positivos. Luego de evaluar estos valores en f de x, considerar como abscisa del vértice el valor de x cuando f de x igual 0 y como ordenada 0. No, eso no. No olviden que hablamos aquí de determinar las coordenadas del vértice, ¿no? Y aquí al dar valores para la tabla sí podríamos llegar un poco a eso, pero vamos a llegar al tanteo y la intención es utilizar los conceptos propios de la función, la definición, la caracterización. C. Encontrar la forma canónica de la función cuadrática dada por f de x igual, ¿no? Ya lo conocemos. A partir de ello, considera h como la cantidad de unidades que debe desplazarse del vértice de la parábola del origen de coordenadas, sentido vertical y k. Bueno, pero todo esto que nos menciona la alternativa C es lo que se hace después de determinar las coordenadas del vértice, no antes. O sea, las alternativas B y C nos llevan a trabajar al tanteo, ¿sí? Que puede ser útil como una primera aproximación a la función cuadrática, pero yo creo que en un examen, nosotros como profesores además deberíamos ir de frente utilizando los conceptos como nuestra arma de defensa, como nuestra arma de ataque para resolver lo que nos piden, ¿no? No tantear, sino atacar de frente lo que nos piden que hagamos. Y esta pregunta. La siguiente gráfica de una función modela una determinada situación. En esta pregunta ha habido muchas dudas porque muchos decían, a mí me parece que es una función cuadrática, ¿no? Y claro, a primera vista da esa impresión. Las primeras impresiones son importantes, pero no por ser importantes son las definitivas. Necesitamos nosotros analizar la gráfica y ver qué conceptos se pueden poner en juego relacionados con las situaciones que nos dan. O sea, aquí lo que nos piden es relacionar esa gráfica con determinada situación que modeló la gráfica. Dice, ¿a cuál de las siguientes situaciones correspondería esta gráfica? Vamos a ver. A, dice, en un determinado instante, un avión que viaja en línea recta se encuentra a 2 kilómetros de una ciudad. En el siguiente minuto se encuentra a 4 kilómetros. En el siguiente 8 kilómetros. La distancia del avión a la ciudad describe una función cuadrática respecto del tiempo transcurrido. Muy bien. Vamos a ver si es así. Utilicemos la gráfica. ¿Qué es lo que ocurre en la gráfica? Dice, en un determinado instante un avión se encuentra, ¿no? Dice, a 2 kilómetros de una ciudad. En el siguiente minuto se encuentra a 4 kilómetros. O sea, asumimos que los valores en la parte horizontal de la gráfica corresponden a los minutos. Entonces, dice que pasado un minuto se encuentra a 4 kilómetros y pasado otro minuto más, o sea, en el tercer... pasado un minuto, según la gráfica, tenemos 4 kilómetros. Pasado otro minuto tenemos 8 kilómetros. Pasado otro minuto tenemos 16, ¿no? Sí, 16 kilómetros.
Bien, ¿corresponde esta situación a lo descrito en la alternativa A? No, para nada, eso no corresponde. Y eso de que viaja en línea recta en realidad es un distractor, porque alguien puede decir, ya, como viaja en línea recta es una función lineal, ¿no? Y por lo tanto está mal. No, en realidad no corresponde a eso, ¿no? Ni por un lado ni por el otro. No corresponde a una función que se pueda modelar mediante una línea recta y tampoco corresponde a una función con las características dadas, ¿no? No corresponde a eso. B, dice, la ameba es un organismo unicelular que se reproduce mediante bipartición, ¿no? O sea, cada vez se parte en dos. Y en ciertas condiciones se duplicará cada hora que pase. En 4 horas hay 32 amebas y en 6 horas 128 amebas. Y se sabe que el cultivo se inició con cierta cantidad de amebas. Muy bien. Cuando nos mencionen una situación de crecimiento poblacional que parte de determinada cantidad de individuos de una población, debemos pensar en una función exponencial. Pero hay más. Esta alternativa B nos indica, ¿no? Nos indica cantidades precisas que corresponden, fíjense ustedes, a la información que aparece en el gráfico, ¿no? Dice, en 4 horas hay 32 amebas, y eso aparece en el gráfico, ¿no? Pero aunque ya no aparece lo anterior, ¿no? Pero podemos guiarnos de lo que nos dice la alternativa. Dice, se duplica cada hora que pasa. En 4 horas hay 32 amebas. En 3 horas debe haber la mitad, ¿no? 16. En 2 horas 8 y en 1 hora 4. Y se sabe que el cultivo se inició con cierta cantidad de amebas. Miren, cuando X vale 0, o sea, en el instante 0, la gráfica no parte del 0, sino parte precisamente de una cantidad en el eje Y, que correspondería en este caso a 2, ¿no? Imagino 2 amebas, ¿no? Porque justamente está en la mitad del espacio comprendido entre 0 y 4. Bien, eso podría ayudarnos mucho, ¿no? La descripción que nos da. Pero hay otra cosa que también podemos y debemos poner en juego aquí. Y es la caracterización de una función exponencial. Recordemos que una función exponencial se caracteriza mediante la transformación de una progresión aritmética en una progresión geométrica. Vamos a ver entonces qué ocurre con los valores de X. 1, 2, 3, 4. Ahora veamos los correspondientes valores en Y. 4, 8, 16 y 32. Podemos notar que los valores de X aumentan de uno en uno mediante una suma. En cambio, los valores correspondientes de Y aumentan multiplicando 2 cada vez. O sea, corresponde a una progresión aritmética que se transforma en progresión geométrica. Nos dice además que el cultivo no se inicia con 0 amebas, sino se inicia con cierta cantidad, que en nuestro gráfico lo podemos ver, 2. Esas características me dan a entender que estamos ante una función exponencial y por lo tanto la alternativa B es la que corresponde a la gráfica. ¿Sí? Veamos la alternativa C. Dice, en cierto país los datos informáticos se van duplicando cada 2 años. Una persona en septiembre de 2016 ha utilizado 32 terabytes de datos y en septiembre de 2018 utilizó 64 terabytes. Parece lo mismo que la alternativa B, si no fuera por algo. Y es que aquí me están hablando de septiembre de 2016 y septiembre de 2018. Me están dando medidas del tiempo que deberían aparecer en el eje X. Y en el eje X no hay nada de eso. Por lo tanto, la alternativa C queda descartada. Entonces, la alternativa B es la correcta, porque la gráfica nos muestra cómo, para valores naturales, una progresión aritmética se transforma en progresión geométrica. Además, a partir del gráfico se tiene el valor de K, el valor inicial de la población. Entonces, nos podemos dar cuenta cómo las caracterizaciones de las funciones nos ayudan a nosotros a resolver problemas como este, que aparentemente corresponderían a una función cuadrática, ¿no? Pero en realidad nos damos cuenta que está muy relacionado con la función exponencial descrita en la alternativa B. Bien, tienen ustedes ahí las referencias, ¿no? Están los libros de Farfán, de Gaita, de Lajes, de Montiel. Y hay más, sí, ustedes están viendo, hay bastante sobre este tema, hay mucho que decir. Hemos procurado extraer lo más importante, lo más necesario. Y bueno,
nos desconectamos por un instante antes de continuar con la siguiente sesión, ¿sí? Muchas gracias y nos vemos en unos minutitos nada más.